Buenos días, déjenme acerco esto. Listo, perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Eh, Gusto de verlos de nuevo, tanto tiempo sin vernos. Ayer compartí un en vivo en la noche. Sí. Eh, lo borré, honestamente. Sí, ahí sí, no, YouTube no fue. Yo fui el que lo borré. Porque vi el chat, me puse a revisar el chat y estaba lleno de tonterías. Sí. Entonces, no se trata de compartir cosas que produzcan comentarios y actitudes y opiniones eh, sin sentido, sin ningún sentido, ningún propósito. Okay. Todo contenido, al menos que yo estoy tratando de compartir, pues tiene que tener algún propósito, ¿no? Digo yo, o sea, si no, ¿qué caso tiene, no? Básicamente el en vivo de ayer, quien no lo vio o quien dice, ay, ¿por qué lo borraste? ¿De qué se trataba? Etcétera. Era de que contestaba yo algunos comentarios, críticas, preguntas, pero lo hice, los que vieron el video, sin ningún afán de atacar, ni de generar debates, ni controversias, simplemente contesté, ¿sí?, los comentarios y las preguntas y dudas que me habían hecho, básicamente. Recapitulando un poquito para que no quede la duda, la primera pregunta que contesté fue sobre seguridad vehicular y contextualicé una de las técnicas o varias de las técnicas que muestro en el video de seguridad vehicular de ayer. ¿Sí? Luego también contesté sobre comentarios y preguntas que me habían hecho respecto a cuando te pegan la pistola al cuerpo, ¿sí? que no, que estaba toda esta teoría de que simplemente todos los modelos fallan y pues que no hay problema, si te pegan la pistola al cuerpo no va a disparar. Contesté al respecto. Y luego contesté respecto a los grados, ¿sí? Qué valor tienen los grados y los certificados de Combatips, etc. Entonces estuvo bien, creo que se aclararon las dudas, se aclararon y ya, listo, ¿sí? No hubo ningún problema. No es importante, honestamente. Lo borré porque tampoco es importante. ¿Sí? No es algo que, así como que dejarlo para que la gente lo vea, no lo considero importante. Considero importante no tanto las preguntas y las respuestas y las opiniones, no las considero importantes, honestamente. Lo más importante es lo demostrativo, es lo que se comprueba, es la experiencia directa, es los hechos. Los hechos hablan por sí solos, ¿sí? No es necesario, no sé decirlo así, a ver si me sale, no quiero regarla, pero estar constantemente defendiendo la verdad. La verdad no necesita ser defendida en cierto punto, siento yo. O sea, la verdad se defiende sola con el mero hecho de ser la verdad. O sea, creo que ahí está. Entonces, no es necesario estar refrendando y estar en un recalentado, ¿no? O sea, estar como disco rayado repitiendo cosas, no le veo ningún caso. Mejor vámonos a lo que sí vale la pena. Y creo que el en vivo de hoy vale la pena respecto a la condición física, ¿sí? La condición física y cómo es aplicable el acondicionamiento físico a la defensa personal. Creo que eso sí vale más la pena. Además es bien curioso, fíjense, bien curioso porque aquí yo además hice un experimento, honestamente. Aquí voy a hacer, me voy a abrir con ustedes al experimento que hice ayer. Fíjense qué curioso. Ayer, y tiene relación con lo que estoy haciendo ahora, no es de que ya me estoy desviando, sino ahí les va. Ayer puse
el en vivo que se me ocurrió de último momento. Dije, ¿por qué no hago un en vivo? No he hecho un en vivo ayer en la noche, en el día, no tuve tiempo. Entonces voy a hacer un en vivo en la noche. Entonces se me ocurre hacer este tema de contestar preguntas, críticas, comentarios, etcétera. Pero en el en vivo, lo que yo hice, porque normalmente cuando tú vas a hacer un en vivo, YouTube te dice, o sea, te pone la opción de que pongas una foto para tu en vivo, ¿ok? Pongas una foto. Entonces yo puse una foto. Y puse una foto de chiste, la verdad. O sea, se me ocurrió, bueno, ¿qué foto pongo, no? Entonces puse una foto como morbosa, muy cerca, así como con los ojos así como de enojado, como de alguien me está criticando. Y entonces hice los ojos así de enojado, que no estaba, o sea, de hecho me estaba cagando de risa cuando estaba sacándome la foto, me puse la cámara aquí muy cerquita y puse ojos de, ¿no? Y entonces puse la foto que se veía así como si yo estuviera enojado o como si estuviera molesto, no sé, o neurótico, y pongo respondiendo a sus comentarios respondiendo a sus críticas, dudas, comentarios, ¿no? Y entonces dije, a ver qué pasa, ¿no? O sea, voy a hacer algo así como si yo estuviera respondiendo de una forma de debate o como una forma de controversia, a ver qué pasa, ¿no? Y ayer empezó el en vivo y empecé a hablar y empezó a juntarse un buen de gente. Digo, no es que mis en vivos sean muy grandes, no son en vivos de 1000 personas ni de 500, pero sí llegaron a ser 200 y tantas personas viendo el en vivo. Y me pareció bien curioso el experimento porque fue así de, ok, si pongo algo así como de controversia, de morbo, de enojo, de que ahora voy a responder a todos los que me critican, etcétera, uy, no hombre, se llena el en vivo, todo el mundo quiere ver, a ver qué dice Bruno, a ver a quién va a atacar, a ver ahora qué chisme hay. O sea, a final de cuentas, me comprueba y me comprobó el experimento de ayer, porque la verdad fue un experimento. Más allá de que sí contesté las preguntas, porque pues digo, si ya está la gente ahí y todo, pues hay que contestar las preguntas, ¿no? No hay ningún problema. Además valía la pena. Pero sí me confirmó que YouTube sí, se ha vuelto una telenovela. O sea, eso me lo confirmó, ¿sí? Ayer. O sea, realmente los contenidos... Yo me he dado cuenta que dentro del campo de las artes marciales, defensa personal, lo que más jala básicamente es, por un lado, lo más fantasioso, lo que se ve más impresionante e irreal. Eso es lo que más vistas tiene, eso es lo que más la gente le interesa, ¿no? Lo más irreal es lo que más la gente le quiere espectáculo, la gente quiere entretenimiento, por un lado. Y por otro lado, la gente quiere chisme, quiere vivir una telenovela. Entonces YouTube se ha vuelto una telenovela. Sí, la gente que genera contenidos para generar debates, controversias, ataques, dimes y diretes, etcétera, eso es lo que la gente quiere ver y es lo que llena. Sí. Me parece tan, pues triste, la verdad, porque finalmente la gente no está buscando en YouTube, no toda, o sea, no puedo decir la gente en general, pero la mayoría, esa es la verdad, o sea, las masas, la mayoría de la gente busca en YouTube entretenimiento, no busca conocimiento. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Una cosa es entretenimiento y otra cosa es conocimiento. Y lo que busca muchas personas en YouTube es entretenerse, no es conocimiento como tal. Y no hay nada más entretenido que la controversia, que el morbo, que ver a alguien que pierde las casillas, los cabales y se emociona y grita y ataca y denosta e injuria e insulta en vivo. No hay nada más valioso en ese contenido, ese tipo de contenido, vamos, ¿sí? Que para la gente. ¿Sí? Y es triste porque todos los en vivos que son como de controversia o que buscan generar, ¿cómo decir?, escozor y morbo en las personas, esos son los que jalan. ¿Sí? Si YouTube permitiera, que no lo permite, pero si permitiera videos súper sanguinarios, como por ejemplo los videos que aquí luego se comparten en México, lamentablemente, de los carteles, ¿no? De cómo destazan a una persona, cómo se le echan a los perros viva,
cómo les cortan los genitales y se los meten en la boca, o sea, ese tipo de cosas que sí se ven aquí en México, ¿sí? Y que te llegan los videos y es terrible. Si YouTube permitiera eso, esos videos tendrían miles, cientos de miles de visitas. Comparado a aquellos videos que son de veras bien, que tienen propósito, que tienen sentido, que tienen significado. Yo, por ejemplo, sigo a varias personas, por ejemplo, en el ámbito espiritual o más de conocimiento. Y cuando veo sus canales, casi no tienen suscriptores, no tienen vistas, sus videos casi no tienen vistas, o sea, no jala lo que están compartiendo, sobre todo si son videos largos, videos que tienen una narrativa, videos que tienen un contenido, videos que te invitan a pensar, a reflexionar, videos que no se van por el lado del morbo y la controversia y las opiniones, sino se van por medio de la información verídica y de la evidencia y de tratar de encontrar un significado más profundo de la vida. Híjole, o sea, no veo que tengan tanto jale como aquellos videos que son cortos, morbosos, explosivos, que buscan inyectar a la gente una serie de emociones extremas, tanto de morbo como de risa, como de enojo, como de... ¿No? O sea, yo he pensado, por ejemplo, si yo hiciera un canal, no lo voy a hacer, pero esto me hace analizar, ¿no? O sea, si yo hiciera un canal de puros ataques, o sea, un canal que nada más se basa en puros ataques, a todos, ataques a todas las artes marciales, a todos los profesores, que yo me la pasara diciendo, todos son unos pendejos, todos son unos idiotas, todos los youtubers, todos los maestros, todas las artes marciales son una mentira, bla, 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 bla. Y yo me dedicara a ser un tipo ácido, mala persona, que me dedicara a injuriar, a chismear, a insultar, bla, bla, estoy seguro que tendría mucho jale. ¿Por qué? Porque la gente, nada más por ver a alguien decir puras cosas ácidas y puros ataques, eso ya tiene mucho jale, mucho jale. Y es triste, es triste. Entonces, por eso dije ayer, vi el en vivo, vi lo que generó en el chat. Y de hecho yo no estaba siendo controversial, no estaba, de veras, los que vieron el video bien se dieron cuenta que yo no estaba atacando a nadie, no estaba haciendo nada para generar debates y ácido en muchas personas. Simplemente estaba hablando de mis experiencias y del tema. Y estuvo interesante, pero empezó a generar en el chat, ¿sí? Por eso apago el chat. Ya entendieron por qué apago el chat, ya entendieron por qué no dejo opinar, porque de veras empiezan a llegar cada pobre persona, pobre ser humano, que no tienen vida, no, están enfermos mentalmente y empiezan a poner cada cosa triste y se queman a sí mismos y exponen su pequeña alma, o sea, su mediocridad, la expresan en sus palabras y es triste, a mí me da pena cuando veo un troll y está escribiendo y diciendo pura estupidez que no tiene nada que ver y que nada más viene a descoserse y viene a como una válvula de escape de su sufrimiento interior y lo viene a aventar en un chat, no nada más en el mío, en todas las personas que hacen en vivos, siempre van a tener estos personajes que vienen a aventar basura y media. Y no vale la pena. O sea, entonces yo por eso lo quito. O sea, ustedes ya, varios ahí vi en el chat que decían, ya entendí por qué Sensei quita el chat, ya entendí por qué Sensei no deja comentar. Pues sí, efectivamente, por eso. ¿Ok? Pero bueno, eso fue el experimento interesante. ¿Y por qué lo digo ahora que estoy haciendo este otro video? Porque este en vivo es sobre acondicionamiento físico y defensa personal. Y eso ya no es tan interesante, ¿verdad? Eso ya no genera ninguna controversia, ¿verdad? Eso ya no genera morbo, ni debates, ni nada. Simplemente vamos a hablar de algo que mucha gente no le interesa, que es acondicionamiento físico. O sea, la gente no quiere hablar del acondicionamiento físico, a menos que te guste el deporte, te guste el ejercicio, te guste mantenerte en forma, pero si no, escuchar a alguien que habla de acondicionamiento físico simplemente no es del interés de muchas personas. ¿Sí? Porque es sudar, porque es retarte a ti mismo, porque es llevar a tu cuerpo a un límite, a un estado óptimo de capacidad biomecánica, etc. ¿Okay? Entonces de eso voy a hablar hoy. ¿Okay? Del acondicionamiento físico, pero el acondicionamiento físico enfocado a la defensa personal. Y no nada más a la defensa personal, sino a la combatividad. A la combatividad con armas y sin armas. ¿Ok? Quisiera primero empezar con el mito, uno de los grandes mitos que
muchos instructores, y lo digo entre comillas, y no estoy tratando de ser ácido ni atacar a nadie, pero esa es la verdad. O sea, instructores entre comillas, porque se dicen a sí mismos instructores, pero la información que comparten, las enseñanzas, pues no son dignas de llamarse instructor realmente de defensa personal. Entonces voy a decir, muchos instructores de defensa personal te dicen que no es necesario tener una buena condición física para defensa personal, o sea, para aplicar técnicas de defensa personal. Sí es necesario, te dicen ellos, la condición física o tener una buena capacidad física para, si tú te dedicas a artes marciales o deportes de contacto, pues sí, necesitas un buen acondicionamiento físico, pero si vas a estudiar o quieres aprender defensa personal, no es necesario el acondicionamiento físico. ¿Por qué? Porque las técnicas de defensa personal lo que buscan es causar el mayor daño posible con el menor esfuerzo. ¿Ok? Entonces no necesitas un cuerpo bien acondicionado. Y cuando digo acondicionamiento físico me refiero a tener una buena capacidad cardiovascular, a tener buenos niveles de resistencia física, a tener una buena cantidad de fuerza funcional, incluso tener un cuerpo que tenga una armadura muscular determinada. Estoy hablando de un cuerpo que sea ágil, de un cuerpo que sea versátil, que sea flexible. Todo eso me refiero con condición física, ¿ok? Un cuerpo acondicionado. Y muchos instructores de defensa personal te dicen, no es necesario que tengas un cuerpo así. Puede ser un gordo, puede ser una gorda, puede ser un flaquito, puede ser cualquier persona, de todos modos te vas a poder defender. Entiendo el comentario, entiendo que tiene algo de verdad, pero tiene mucho de mentira, ¿sí? Y ahí voy por qué. Tiene algo de verdad en el sentido de que sí, efectivamente, la defensa personal lo que busca es herramientas diversas para no entrar en una igualdad de capacidades con el agresor y superarlo en capacidad por medio del uso de herramientas circunstanciales, por medio del uso de tu cuerpo como un arma, atacándole al agresor o defendiéndote de un agresor de la forma más sucia posible. Entonces, pues como por ejemplo golpear a la tráquea, meter un dedo en el ojo, pegarle a los genitales. O sea, no necesitas una gran condición física para meterle un patadón en los huevos a un agresor, esa es la verdad. No necesitas una gran condición física para meterle un golpe de tajo en la tráquea a alguien, no. Por ejemplo, si tú pegas con la palma en la base de la nariz de abajo hacia arriba, esa técnica yo le enseño como la mejor técnica para romperle la nariz a alguien. Es una técnica rompenarices, ¿sí? Estás aquí y de repente de abajo hacia arriba, ¡pam!, le pegas aquí y realmente le rompes la nariz a alguien de una forma muy simple y con poco esfuerzo. O sea, de cierta manera, efectivamente, no necesitas un supercuerpo, ¿sí? Vamos a decirle supercuerpo o un cuerpo atlético o acondicionado para aplicar este tipo de técnicas. Sí, en eso doy la razón, ¿sí? No se necesita demasiada condición física para ello. Ahora, ¿en qué punto es que tiene mucho de mentira? Que muchas veces la defensa personal no funciona así de milagrosamente. O sea, tú le pegas una patada en los genitales a alguien y pudieras doblarlo, pudieras no doblarlo. O sea, pudieras anular al agresor, pudieras no anularlo. ¿Por qué? Porque te aguanta la patada, porque se movió, porque se giró, porque mil razones. O sea, mil razones de que tú le pegas en los genitales a alguien y no lo doblas. Y se te echa encima y te empieza a pelear, te empieza a pegar. Tú le pegas en la tráquea, medio lo acongojas, medio lo lastimas, pero el agresor sigue peleando. ¿Puede suceder? Sí. Le tratas de meter los dedos en los ojos, te agarra las manos, te las dobla, o sea, y entonces ya entras en una modalidad de forcejeo, entras en una modalidad de resistencia, donde el agresor va a defenderse también de todo lo que tú hagas, ¿ok? En ese contexto, definitivamente es una gran mentira decir que no es necesario un acondicionamiento físico para defensa personal. Definitivamente. ¿Por qué? Porque si tú para una pelea, y cuando digo pelea no lo, reduzcan a nada más una pelea callejera por alguna cosa, sino cuando digo pelea es cuando estás peleando por tu vida, con armas y sin armas, y por mil razones, las que éstas sean.
Si tú no tienes una verdadera resistencia física, ¿sí? Una pelea se puede alargar mucho. Sí, y puede complicarse bastante. Y si estás contra alguien que está mucho más fuerte que tú, mucho más hábil, mucho más agresivo, drogado, adrenalínico, etcétera, definitivamente necesitas una muy buena capacidad física. Necesitas una buena cantidad de fuerza, necesitas una buena cantidad de resistencia cardiovascular, necesitas un core muy fuerte, necesitas abdomen, necesitas tren superior, necesitas tren inferior. O sea, sí necesitas un cuerpo acondicionado. Entonces, a un nivel muy básico de defensa personal, con golpes muy simples, que se los aplicarías a no sé, una mujer se los aplica a un tipo así. Yo pongo el ejemplo del exhibicionista, ¿no? Que se le acerca a la mujer y le enseña los genitales y la mujer le pega un patón en los huevos y se dobla el depravado y la mujer sale corriendo. ¿No se necesita acondicionamiento físico? Pues no. Ese es un nivel muy básico de defensa personal, pero lamentablemente no toda la defensa y no todas las situaciones de riesgo son así de simples. Hay situaciones de riesgo que se complican bastante. O sea, por ejemplo, ataques de cuchillo. ¿Sí? Se te viene encima con el cuchillo y empiezas a pelear y empiezas a forcejear. A diferencia y contrario u opuesto a lo que muchos instructores de defensa personal te dicen, que defenderte contra un cuchillo es fácil, o que le pegas una patada en los genitales y lo apalancas del brazo y le sacas el cuchillo y lo matas con su propio cuchillo y eso es fácil, ¿sí? Eso es un mito, es una mentira. La mayoría de las veces en los ataques de cuchillo vas a acabar, y amagues y amenazas, si es que te defiendes, vas a acabar forcejeando con un arma punzocortante. ¿Sí? Y si no tienes una buena cantidad de fuerza, una buena cantidad de explosividad, de velocidad, de versatilidad, de manejo biomecánico inteligente, funcional, si no tienes una resistencia cardiovascular, etcétera, estás perdido. ¿Sí? Porque no hay nada más feo que en un ataque con armas y sin armas que se te acabe la gasolina. Eso es lo peor que te puede pasar. O sea, que tu cuerpo simplemente, como no has dedicado cierta cantidad de tiempo a acondicionar tu cuerpo, por lo tanto tu cuerpo está en su nivel más bajo de capacidad. Te encuentras contra un ataque de cualquier tipo, con armas y sin armas, y de repente se te empieza a acabar esa gasolina, esa energía. ¿Okay? El cuerpo necesita energía para actuar. ¿Okay? Y la energía la saca, pues sí, de la comida, la saca del oxígeno, la saca de etcétera. Pero hay algo llamado metabolismo. ¿Okay? Y si tu metabolismo está muy bajo, muy lento, y procesa despacio, etcétera, y tiene muy poca capacidad, porque eres una persona que predominantemente eres sedentaria, no haces nada de ejercicio, ni tantito, tu capacidad física es muy, muy mala. Entonces, si tú, voy a poner el ejemplo de una riña callejera clásica, 1 a 1, sin armas, por cualquier motivo, ¿ok? Entonces tú te agarras a golpes, o ni modo, te tienes que defender contra alguien que se te viene a los golpes, ¿sí? Y empiezas a pelearte, y de repente la pelea se empieza a alargar y alargar, y empiezas a cansarte, y empiezas a tener un desgaste calórico tremendo, energético tremendo de tu cuerpo, y tu metabolismo está muy bajo, y tu resistencia física es muy baja. ¿Qué va a pasar? Se te va a acabar la pila, se te va a acabar el combustible. Yo digo, se te acaba el combustible. Y si se te acaba el combustible en una pelea, estás perdido. ¿Por qué? Porque no vas a tener energía para actuar, ni para golpear, ni para derribar, ni para defenderte, etc. Y si te enfrentas con alguien que tiene más capacidad física que tú, estás simplemente acabado. ¿Okay? Entonces, es una gran mentira que no necesitas condición física para defensa personal. Es una gran mentira. Sí la necesitas, definitivamente. ¿Tiene algo de cierto? Sí. ¿Para qué? Para una modalidad básica de defensa personal, donde le pegas en la traca a alguien y sales corriendo, sí. Pero todo el tema más real de defensa personal, donde tú te tratas de defender y el agresor también trata de protegerse de lo que tú estás haciendo para defenderte, va a provocar un intercambio de resistencia, un intercambio de fuerza, un intercambio de ataques, de defensas, con armas, sin armas. Y si no tienes una buena capacidad física, olvídalo. No vas a sobrevivir. Es así de simple. Entonces, si ustedes estaban en esa idea de que no se necesita condicionamiento físico para defensa personal, les voy a decir que estaban en un completo y total error. Se necesita totalmente acondicionamiento físico. Sí se necesita. Ahora,
No necesitas convertirte en un atleta de alto rendimiento. Tampoco. No necesitas entrenar 6 horas diarias de acondicionamiento físico. Ni siquiera tienes que entrenar 1 hora diaria de acondicionamiento físico. O sea, para defenderte. ¿Que te va a hacer bien? Sí. Si entrenas 1 o 2 horas diarias de entrenamiento cardiovascular, ejercicios de fuerza, pliometría, etcétera, etcétera, planchas, lagartijas, abdominales y lo que fuere, padrísimo, porque vas a tener una salud muy buena. O sea, vas a tener un cuerpo saludable, vas a tener una buena calidad de vida, ¿ok? Pero en términos de defensa personal, si no te dedicas a pelear profesionalmente, o sea, si no eres un peleador profesional o amateur, o eres alguien que se está preparando para deportes de contacto, ¿sí? Para grappling, striking, MMA, box, kickboxing, muay thai, etc. Si no eres un competidor, no es necesario tanto acondicionamiento físico. Con que tú le dediques de media hora a 40 minutos diarios, y descanses 2 días a la semana, y le dediques unos 40 minutitos a tu cuerpo y desarrolles habilidades y capacidades biomecánicas superiores a las que tienes ahora, daño no te va a hacer y además te va a ayudar muchísimo, muchísimo en tus técnicas de defensa personal. Definitivamente, así se los pongo. ¿Sí? O sea, qué importante, por ejemplo, dentro del acondicionamiento físico enfocado para la funcionalidad combativa, qué importante, por ejemplo, es desarrollar, ¿sí?, un tren inferior fuerte. ¿Sí? O sea, piernas, caderas, ¿sí?, que sean fuertes, pero no nada más fuertes, que sean también versátiles, que sean ágiles. Si tú haces, por ejemplo, demasiada fuerza con las piernas, haces deadlift, squats, etcétera, etcétera, si haces toda una serie de ejercicios con demasiado peso, se te van a hacer unas piernotas gigantes, unos cuádriceps de este tamaño, unos chamorros gigantes, vas a tener mucha fuerza en las piernas, pero si no, paralelamente a esos ejercicios de fuerza, metes ejercicios de flexibilidad, metes ejercicios de agilidad, entonces vas a perder mucha velocidad en el tren superior, en el tren inferior, perdón. O sea, en el tren inferior, si tú le das demasiada fuerza, se vuelve muy, muy fuerte, te vuelves una roca, pero pierdes mucha agilidad. Por otro lado, si desarrollas puros ejercicios de agilidad con tus piernas y haces ejercicios como hacen los futbolistas, ¿no?, que hacen ejercicios con conos, con llantas, con cuerdas, etcétera, y haces brincos, haces pliometrías, haces diferentes ejercicios para generar mucha agilidad. Vas a ser alguien muy ágil, muy rápido, vas a hacer desplazamientos muy fuertes, muy potentes, y te va a ayudar muchísimo, muchísimo en la vida en general y en defensa personal, sin ninguna duda. Por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, el manejo de cuchillo, por ejemplo. El manejo de cuchillo no requiere de que tú te pongas estático a hacer 1000 movimientos con el cuchillo súper complicados, súper vistosos para que todo el mundo diga, wow, sabe manejar un cuchillo. No, o sea, el manejo de cuchillo tiene que ser algo sencillo, funcional, letal, totalmente eficiente. Y el manejo de cuchillo depende mucho de tu tren inferior. ¿Por qué? Porque el manejo de cuchillo es un manejo de distancias, ¿ok? Tanto si tú sobrevives una amenaza, una magia, un ataque de cuchillo, a como si tú utilizarías un cuchillo contra un agresor justificadamente, ¿no? Entonces necesitas un excelente manejo de distancia. ¿Y saben qué parte de tu cuerpo es la que te ayuda a manejar tus distancias apropiadamente? Pues es tu tren inferior. Entonces, si tienes unas piernas débiles o demasiado fuertes, pero duras y rígidas, no vas a tener un buen manejo de distancia combativo, con armas y sin armas. Entonces, qué importante es generar un buen tren inferior. Por ejemplo, tren superior es importante, importantísimo. Tener hombros fuertes, pectorales, tener bíceps, tener tríceps, tener toda la estructura de tendones y ligamentos muy elástica, muy versátil, muy flexible, muy adaptable. Tener velocidad en tus brazos, tener velocidad en tus puños, tener velocidad en tus codazos, en tus agarres, tener, por ejemplo, agarres fuertes, que puedas sujetar fuerte algo, ¿sí? Qué importante es eso, porque si tú, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que haces puras pesas y haces pura fuerza, pesas, y te pones súper mamado, te pones así
unos pectorales enormes, unos brazos enormes, etc. Y te pones así como un gorila y caminas así, definitivamente estás muy fuerte, no voy a decir que no, pero no vas a ser muy rápido, definitivamente. Por más que te digan muchos, no, sí se puede. La verdad es que sí sacrificas mucha velocidad por hacer exceso de entrenamiento de fuerza. Y vamos a decir, ¿cómo se llama esto? Que se me olvidó, atrofiar el músculo. Ay, se me olvidó el nombre, perdón. Luego se me va el avión. Fisicoculturismo, pues. O sea, hipertrofia, hipertrofia. O sea, si haces demasiada hipertrofia, y generas demasiada fibra muscular grande, es como si trajeras una carga extra, es un peso extra. Los peleadores más rápidos, las personas que mueven más rápido las manos, los boxeadores, los peleadores de MMA, de kickboxing, etcétera, no están con unos bíceps y unos pectorales de este tamaño. ¿Sí? Sí, incluso de hecho son bastante delgados. Por ejemplo, un peleador es de mis peleadores preferidos, que es Dave Leduc, que es que le dicen el rey del Leadway, ¿sí? Que es esta arte marcial birmana y es este personaje canadiense, Dave Leduc, que es un gran peleador, pero tú lo ves y es delgadito, 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 flaquito, flaquito, en serio. Flaco, 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 largo, 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 se ve que es muy alto y es un peleador excepcional. Tiene una velocidad y una potencia en sus golpes y en sus codazos de miedo, de miedo. El mismo Bas Rutten dijo cuando lo invitó a entrenar y le sostuvo los paos y las manoplas para que Dave Leduc metiera puños y codos. Bas Rutten dijo que es el codazo más fuerte que ha sentido, que nunca había sentido ese nivel de poder con un codazo. Y Dave Leduc es un tipo muy, muy delgado. Entonces, cuando digo tren superior fuerte, ágil, versátil, no estoy hablando de que te pongas súper mamado. Te estoy diciendo que tu estructura física sea adaptable y apta para generar muchísimo poder en tus golpes, en tus codazos, en tus agarres, en tus derribos, en todo. Sí, en tu grappling, en tu striking, por ejemplo, si tú tienes un buen cross y tienes poder en el cross o tienes poder en un codazo, vas a tener buen cuchillo porque la biomecánica es parecida, aunque hay que hacer algunos ajustes, pero vas a poder manejar el cuchillo con mucho más potencia. Y así en todo. O sea, así en todo se complementa. Entonces, el tren superior es importante y de la misma manera no es generar musculatura. O sea, si tú lo que quieres es hipertrofia y fisicoculturismo y verte bien mamado, está perfecto, no estoy diciendo que esté mal, pero no debemos de enfocarnos nada más a una hipertrofia muscular y tampoco debemos enfocarnos nada más a ejercicios de agilidad. O sea, tienes que ir compensando e ir equilibrando entre tus ejercicios de fuerza, hipertrofia muscular, etcétera, 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 tu resistencia muscular, con tu resistencia cardiovascular, con tu agilidad, con tu flexibilidad. O sea, qué importante es ser flexible. O sea, hay personas que dicen, no es necesaria la flexibilidad. La flexibilidad es totalmente necesaria. Tenía un maestro que me decía, flexibilidad es fuerza. O sea, si eres flexible vas a ser más fuerte. Y si lo piensas, flexibilidad es que tu estructura de tendones y de ligamentos que estén elongados y que las ligas, porque son ligas, que las ligas se estiren y se contraigan con facilidad, ¿ok? Entonces, si tú tiras un golpe con una serie de ligamentos endurecidos que tienen muy poca elongación, tu golpe no va a tener la misma potencia a que si tiras un golpe con ligamentos que están totalmente flexibles, adaptados y versátiles a generar mayor poder de golpeo. Entonces, definitivamente la flexibilidad es muy importante, la elasticidad es importante. Por ejemplo, para patear duro, para meter buenos rodillazos, necesitas mucha flexibilidad en tus piernas. Hay personas que quieren patear duro y no practican sus estiramientos, no practican su flexibilidad. ¿Sí? Hay que tener una flexibilidad. Y no estoy hablando de que te conviertas en Jean-Claude Van Damme y que te estires y hagas unos splits completos y subas la pierna y te la pases atrás de la cabeza. O sea, digo, si lo haces, padrísimo, qué padre, no estoy diciendo que eso esté mal. Pero vamos, un mínimo de flexibilidad sí es importante. Entonces, vamos, el acondicionamiento físico es esto, o sea, combativo, es tener flexibilidad, es tener fuerza, es tener resistencia muscular, resistencia cardiovascular, es todo eso. Por ejemplo, el tema de la armadura. Sí. Yo siempre he hablado de esta armadura, o sea, de que tú tengas una armadura física natural
Y la armadura física natural son tus músculos. Yo les voy a platicar la historia, dos historias muy curiosas de cómo la armadura sí funciona y tu armadura muscular. ¿Okay? Una es de una mujer, hace mucho tiempo que conocí, que me platicaba, esta mujer hacía, ya grande, o sea, ya era mucho más grande que yo, y hacía muchos abdominales, hacía mucho ejercicio, y tenía un grupo abdominal impresionante, o sea, realmente su abdomen estaba durísimo, durísimo. Y entonces la tuvieron que operar, ¿sí? Del estómago, algo le tuvieron que abrir, le tenían que abrir el vientre, le tuvieron que abrir el vientre, ¿sí? Y comenta el doctor que en la operación tuvo que cortar, que le costó trabajo entrar a la zona donde iba a operar porque tenía demasiado músculo. Sí. Entonces tuvo que cortar muchas fibras porque estaba el músculo súper grueso. Eso en términos médicos me pareció interesante, o sea, como el doctor comenta que tuvo que con el bisturí cortar porque había mucho músculo. Otra historia parecida pero diferente, pero tiene relación con el músculo y las punzocortantes. Un personaje, un tipo que fue víctima de un ataque de cuchillo. Era un tipo que hacía mucho ejercicio, muchísimo ejercicio. Y también tenía un grupo abdominal tremendo, tenía unos músculos tremendos. Y lo apuñalaron varias veces en el estómago. Y ni una sola apuñalada entró en un órgano vital, ni siquiera en las tripas. El cuchillo no entró ni siquiera bien, de tan fuertes que tenía el abdomen. O sea, el abdomen estaba fuertísimo. Entonces lo apuñalaron varias veces y no entró el cuchillo tan profundo para penetrar una arteria, una vena interna o una arteria, ¿sí? O sea, ni un órgano vital. Entonces, realmente le funcionó bastante. No estoy diciendo que si te pones con una armadura física, muscular, vas a casi detener balas y apuñalamientos. No estoy diciendo eso, pero la verdad es que sí reduce bastante el daño a tus órganos internos y a tus tendones y a tus venas, a tus arterias. Reduce bastante ese daño de impactos o apuñalamientos o lo que sea si tienes una armadura muscular bien acondicionada. Entonces yo sí creo que se debe tener una cierta musculatura, ¿sí? Pero una musculatura aerodinámica, una musculatura funcional para combatir, para pelear, para defenderse. ¿Okay? Entonces yo creo que sí es importante. ¿Sí? El acondicionamiento físico es importante, definitivamente. Yo no tengo ninguna duda. ¿Sí? No piensen que no es necesario tener una buena condición física. Hasta por salud, o sea, por salud general necesitas una buena condición física. Para ser una persona con calidad de vida, ser una persona que se cuida, ser una persona que está contenta, que duerme bien, que come bien, que lleva una vida sana, necesitas un cuerpo sano, definitivamente. Y para defenderse, para manejar armas, para potencializar tus herramientas combativas, necesitas un cuerpo acondicionado, ¿ok? Y debe ser un entrenamiento específico. O sea, ¿que te puede servir el CrossFit? Claro que sí. ¿Que te puede servir el fisicoculturismo? Claro que sí. ¿Que te puede servir el frontón? Sí. ¿Que te puede servir la calistecnia? Claro. O sea, todo acondicionamiento físico bien llevado te va a servir y es de beneficio, ¿ok? Si tú quieres enfocarlo a defensa personal o a artes marciales o a patear más duro, a golpear más duro, a derribar más duro, a manejar un cuchillo con más potencia, a manejar una pistola mejor, a luchar con armas y sin armas mejor, tienes entonces que enfocarte más en el tipo de entrenamiento específico que requiere ese tipo de circunstancias combativas. Okay. Ahora, no siempre vas a estar en tu prime, o sea, no siempre vas a estar al óptimo de tu condición física. ¿Sí? Eso no existe. O sea, incluso un atleta de alto rendimiento o un atleta profesional está en su óptima condición durante ciertas temporadas y luego baja y luego sube y baja, dependiendo de si tiene competencias, si tiene entrenamientos muy intensos, si tiene algún torneo, si tiene algún compromiso dentro de su profesión, pues tiene que subir su capacidad al 100% o más allá, ¿no? O sea, tiene que ir al máximo, ¿no? De sus capacidades y habilidades biomecánicas, físicas. Entonces entra en su prime, ¿ok? Pero no siempre es así, ni siquiera un atleta de alto rendimiento. De repente suben temporadas y luego baja su capacidad y sube y baja así. Nosotros
bueno, al menos yo no soy atleta de alto rendimiento, no soy peleador, no me dedico a los torneos o a los deportes de contacto. Entonces no me interesa estar 3, 4 horas acondicionando mi cuerpo. No me interesa, no tengo tiempo y simplemente no me interesa. Pero sí dedicarle un mínimo. Y yo estaba diciendo, 30 minutos, 40 minutos diarios te hacen la diferencia. O sea, que tú le dediques 30, 40 minutos a tu cuerpo te va a ayudar muchísimo. Y vas a subir tu metabolismo, y vas a subir tu resistencia, y vas a subir tu calidad de vida, y vas a subir muchas características que tienes latentes o dormidas, porque eres en su mayoría sedentario. O sea, en la mayoría de tu tiempo es sedentario, no haces nada. Entonces yo sí te recomiendo que hagas algo, aunque no estés al 100% todo el tiempo, no importa. Pero que subas un poquito, tu capacidad física no hace daño y te va a dar muchos beneficios. Otro punto, y con esto cierro el en vivo de hoy, es, y bien importante, es el efecto psicológico del acondicionamiento físico, cotidiano, diario. Si tú constantemente estás llevando tu cuerpo a un límite, de resistencia, de capacidad, empiezas a desarrollar algo que se llama willpower. ¿Sí? Me gusta mucho esa palabra en inglés, willpower, el poder de la voluntad. El poder de la voluntad es fundamental para llevar a cabo cualquier tarea en nuestra vida. Para tener éxito en la vida necesitamos voluntad, y la voluntad es un poder, es yo puedo hacerlo. ¿Sí? Y aunque no lo crean, gran parte de ese poder viene desde el cuerpo, aunque no lo crean. No nada más es mental, es físico también. Sí. De hecho, los japoneses hablan, y no nomás los japoneses, muchas tradiciones antiguas, por ejemplo, los chamanes en México hablaban del intento, ¿sí? Que viene desde el estómago, ¿sí? Desde el punto de encaje también hablaban, o desde el centro, que es el ombligo, ¿sí? Los japoneses hablan del hara, los chinos hablan del dantien, ¿sí? Los hindús, la medicina tradicional hindú y todo el hinduismo y toda, pues vamos a decir, pues sí, la sanación, ¿sí? De esa parte del mundo, habla de el segundo chakra, ¿sí? La energía vital, el poder de la vida, ¿sí? Está abajo del ombligo, ¿sí? Hablan de eso. Y es muy curioso porque cuando tú haces muchas abdominales y haces muchas planchas y generas un core, o sea, el core, para los que no saben, el core es el núcleo central de fuerza de tu cuerpo, ¿okay? Es toda una estructura muscular y también yo diría no nomás muscular, sino de tendones, ligamentos e incluso hasta esquelética, que está adentro de tu cuerpo. Rodea la columna, baja hacia las caderas, por dentro del hueso, o sea, en el hueso sacro, rodea el hueso sacro mismo, ese sería el core, ¿okay? Y el core también incluye el grupo abdominal, ¿okay? Incluye también las cervicales, o sea, toda la estructura central de tu cuerpo. Y si tú tienes una estructura central de tu cuerpo muy fuerte, muy acondicionada, vas a tener muchísimo poder de voluntad. ¿Por qué? Porque se requiere de mucha voluntad hacer planchas, se requiere de mucha voluntad pararte temprano y entrenar 40 minutos, 30 minutos, sudar, cansarte, agotarte, que tu cuerpo te diga ya no quiero, que tu mente te diga ya no quiero, ya no más, y tú sigas adelante, sigas adelante. Es esta extra milla que dicen muchas personas. Quien da una extra milla es quien tiene éxito en la vida, y es eso, o sea, es constantemente llevar tu cuerpo y tu mente a un límite, y eso te ayuda muchísimo, le ayuda mucho a tu mente y a tu cuerpo a tener un willpower, un poder de voluntad. ¿Okay? Entonces el poder de la voluntad sí viene también de el acondicionamiento físico, no nada más viene de yo puedo, sino yo puedo, físicamente también puedo. ¿Okay? Definitivamente, o sea, y ustedes véanlo, hay personas desganadas, huevonas, esa es la palabra. O sea, aquí en México tenemos la palabra huevón. Huevón es flojo, ¿sí? Es una persona decidiosa, autoindulgente, que pone pretextos, que se pone en una actitud de yo no quiero nada, yo no hago nada, me vale madre, yo no necesito hacer ejercicio, yo no necesito hacer nada. No, o sea, esa es una persona huevona y autoindulgente, pues, ¿sí? Que se consiente demasiado. Y una persona así, huevona, es una persona mediocre, es una persona que no tiene poder de voluntad, que la vida ya le ha vencido, ¿sí? Que la vida ya le atropella cada día.
esa persona no está viviendo la vida la está viviendo ella, ¿sí? Entonces, a esa persona. Entonces, ustedes véanlo, ¿sí? Una persona que se para temprano, se para a hacer ejercicio, hasta el mismo dicho lo dice, quien madruga a Dios le ayuda. ¿Sí? O sea, quien se para temprano, hace ejercicio, comienza su día con ejercicio, con meditación, con un buen desayuno y empieza muy animado en su día, va a tener una calidad de vida diferente, definitivamente. Entonces, yo les recomiendo entrenar físicamente para desarrollar el poder de voluntad. Y si lo entendemos desde la perspectiva de seguridad y protección y defensa personal y supervivencia contra cualquier escenario violento con y sin armas, el poder de voluntad es fundamental. Cuando una persona entrena, a ver, voy a poner el ejemplo, porque con ejemplos es más simple. Pongo el ejemplo de una persona, voy a poner dos ejemplos para que sea más fácil, dos ejemplos, sujeto 1 y sujeto 2. ¿Ok? Ahí va. El sujeto 1 entrena en un lugar donde hacen, por ejemplo, defensa contra ataque de cuchillo. Ahí les va el ejemplo, ¿sí? Entonces, el sujeto 1 entrena técnicas contra ataques de cuchillo y entrena técnicas que no le exigen nada. O sea, simplemente aplica la fórmula, le quita el cuchillo y ya siente que funciona. Perfecto. Esa persona entrena así, ¿ok? Sujeto 2, ¿sí? Este sujeto entrena en un lugar donde entrenan también contra ataques de cuchillo, hacen las técnicas, pero las técnicas las hacen con resistencia. Entonces, este sujeto constantemente está poniéndose a prueba a sí mismo en sus verdaderas capacidades. Este sujeto está teniendo constantemente que elongar su resistencia física, biomecánica, mental, psicológica, tiene que lidiar con altos niveles de frustración, tiene que lidiar con alguien que le pelea de regreso, se cansa, se agota, incluso hasta se lesiona a veces, etc. Entonces tenemos el sujeto 1 y sujeto 2, ¿ok? Ahora, ¿ustedes qué creen que suceda a cada uno de los sujetos si, ojalá nunca, pero tuviera un ataque real de cuchillo? Entonces vamos a suponer que el sujeto 1, que nunca se esfuerza, que pues, en realidad no tiene poder de voluntad. ¿Por qué? Porque hace las técnicas, facilitas y ya siente que funciona. Lo atacan con cuchillo y a la hora que trata de aplicar la técnica, facilita, que ya él según funciona, el atacante cuchillo, sorpresa, no se deja y empieza a pelear de regreso. Y empieza a forcejear y empieza a pelear con el sujeto 1. ¿Qué creen que le va a pasar al sujeto 1? ¿Qué creen que le va a pasar? ¿Qué va a sentir psicológicamente? ¿Qué va a sentir físicamente? Psicológicamente va a empezar a sentir altos grados de frustración. Va a sentir una gran sorpresa porque se va a dar cuenta que todo lo que entrenó no servía. ¿Sí? Y no va a poder hacer nada. Y en el momento que empiece a darse cuenta que no está pudiendo controlar la situación de ese ataque de cuchillo y lo están lastimando, va a entrar en pánico. Así de simple. Va a entrar en un estado de pánico. Eso le va a pasar al sujeto 1. Y si entra en estado de pánico, se va a congelar, se va a friquear, va a cometer más errores, va a perder toda la precisión. Y además, su resistencia física no la tiene. ¿Por qué? Porque nunca entrenó con resistencia. Entonces se empieza a agotar, se empieza a cansar, ya no tiene fuerza, etcétera, etcétera, y lo matan, básicamente. Ahora, digamos, al sujeto 2, de repente, ojalá nunca, le pasa que lo atacan realmente con cuchillo, en una situación real. Y hace el movimiento, trata de defenderse y empieza el agresor a defenderse también. Pero el sujeto 2 está acostumbrado a sentir esa incomodidad, a sentir esa frustración, a sentir dolor físico, a sentir fuerza, más fuerza que él, a sentir que se tiene que adaptar, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que tiene más probabilidades de sobrevivir cuál? ¿El sujeto 1 o el sujeto 2? Y si lo analizamos a fondo, ¿qué es lo que realmente va a definir que el sujeto 1 no sobreviva y que el sujeto 2 sí sobreviva? El poder de la voluntad, básicamente. ¿Por qué? Porque el sujeto 1 no sabe, no ha sentido lo que es el poder de la voluntad frente a una situación realmente adversa. El sujeto 2 sí ha sentido lo que es el poder de la voluntad frente a una situación realmente adversa. Entonces, el poder de la voluntad del sujeto 2 va a salir y salir y salir cada vez más, mientras más atacado sea. El sujeto 1, al momento de verse avasallado y que no pueda hacer nada y no pueda controlar, su poder de voluntad, en vez de crecerse, se va a ir haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, y va a acabar muerta esa persona. Así es como funciona.
Entonces, ese es el ejemplo que les estoy poniendo de qué importante es el poder de la voluntad para sobrevivir cualquier situación de riesgo. ¿Ok? Y no nada más de violencia, sino cualquier situación. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en México ha habido 2 temblores muy grandes, muy feos. A mí me tocaron los dos, el del 85 y el del hace poco. ¿Sí? La verdad fueron temblores muy feos. Y hubo personas que estuvieron atrapadas abajo de los escombros. ¿Ok? Imagínense el poder de voluntad que se necesita para estar aplastado por, no sé, varios kilos, toneladas incluso de concreto y tener el poder de voluntad de voy a sobrevivir, voy a sobrevivir, voy a sobrevivir y no me voy a dejar morir y no me voy a dejar morir y voy a sobrevivir. Es un poder de voluntad tremendo que viene en una, vamos, en una circunstancia muy adversa. ¿Okay? Ese es el poder de la voluntad. O sea, una persona que sufre un naufragio o que se pierde en la montaña o en la selva o que queda atrapado en un pozo o sin salida o atrapado abajo de escombros, es la misma circunstancia en cierta manera que una persona que está siendo golpeada y lastimada seriamente. O sea, su poder de voluntad es aquel que la va a sacar adelante. ¿Sí? Ese willpower de voy a sobrevivir a toda costa. Y aunque no lo crean, cuando haces acondicionamiento físico y llevas tu cuerpo a un límite constantemente, estás generando mucho poder de voluntad. ¿Sí? Y eso te va a ayudar en una situación adversa. Esto lo aplican, por ejemplo, todos los ejércitos del mundo. ¿Sí? Fuerzas especiales. El entrenamiento de fuerzas especiales es llevar tu poder de voluntad a niveles que nunca habías pensado, que no creías que fueran posibles. ¿Sí? Te hacen dar caminatas de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y después de la caminata tienes que pelear contra otro fulano y después de la pelea y además te tienen sin dormir, te tienen sin comer, te tienen sin tomar agua. O sea, el entrenamiento de fuerzas especiales es básicamente generar tu willpower al máximo. Eso aunado con técnicas y tácticas y estrategias de combate de todo tipo, ¿sí? De todo tipo, con armas, sin armas, corta distancia, distancia larga, etcétera, 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 ¿sí? Supervivencia frente a diferentes entornos, ¿sí? El entorno tropical, el entorno de la nieve, el entorno del desierto, el entorno urbano, etcétera, etcétera. Pero en esencia, el entrenamiento fundamental militar, y no nada más moderno, desde antes, espartano, samurái, mexica, lo que quieras, es básicamente generar un ser que tiene un poder de voluntad impresionante y que no se deja, no se rinde con nada y no se deja contra nadie. ¿Sí? Entonces, eso es por medio de un acondicionamiento físico extremo. ¿Sí? Ahora, nosotros no somos fuerzas especiales, no estamos a ese nivel y tal vez no queremos estar a ese nivel porque somos civiles, somos personas que tenemos nuestra vida cotidiana. Pero eso no es justificación para que no desarrollemos una capacidad física superior. Entonces yo les recomiendo definitivamente que como mínimo, ¿sí? Diariamente practiquen media hora, 40 minutos de acondicionamiento físico enfocado a manejo de armas, defensa personal, o no. O sea, tal vez hay gente que dice, a mí no me interesa, yo nada más quiero hacer ejercicio. Ok, fantástico. ¿Sí? No hay nada como correr diario, no hay nada como hacer burpees diario, no hay nada como hacer lagartijas, como hacer abdominales, no hay nada como eso, es fantástico. Y si a eso le unes trabajo con punching bag, a eso le unes trabajo con armas, a eso le unes trabajos de fuerza, a eso le unes rodadas, le unes caídas, le unes grappling, bueno, pues es fantástico porque está siempre en un estado óptimo, ¿ok? Entonces yo se los recomiendo. ¿Okay? ¿Y por qué digo todo esto y está en vivo? Porque acabo de subir una clase gratuita, que esa clase ya está en Vimeo. ¿Okay? Es la primera clase de Body for Combat, B4C dice. ¿Sí? Body for Combat o cuerpo para combate es una modalidad que nosotros tenemos en Combatives de acondicionamiento físico para generar mejores capacidades combativas. Y yo acabo de subir un video aquí a YouTube, lo hice gratuito, es una sesión de 40 minutos, la primera sesión para Vimeo de Body for Combat, específicamente en desplazamientos, movilidad del tren inferior. Esta es la única vez que lo subo. Las demás sesiones, que voy a subir diario una sesión, van a estar en Vimeo. Los que ya están inscritos en Vimeo, pues van a poder entrenar diariamente con su servidor. En la mañana lo voy a subir, por antes del mediodía ya va a estar en Vimeo, las sesiones diarias, aproximadamente de 25 a 40 minutos.
cada sesión va a ser diferente. Por ejemplo, la sesión de hoy fue de desplazamientos, movilidad del tren inferior utilizando armas y no armas, ¿ok? En el próximo, el de mañana, va a ser puro punching bag. O sea, va a ser dinámicas con el costal a larga, media y corta distancia, combinado con acondicionamiento físico. Entonces va a estar muy bien. Y pasado mañana va a ser de fuerza y así. ¿Ok? De lunes a jueves voy a subir sesiones de 25 o 40 minutos en Vimeo. Si les interesa, inscríbanse a Vimeo. Y si no, pues cualquier plataforma está bien. O sea, en YouTube hay muchísimos videos de personas que hacen muy buenos acondicionamientos físicos. O si ustedes ya saben algunas dinámicas, algunos circuitos, pues háganlo. Pero no dejen de entrenar. Sigan entrenando diario porque les va a hacer mucho bien, ¿sí? A su cuerpo, a su mente, a su willpower y a sus capacidades combativas. Espero se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima sesión. Que tengan